que pueda compartir pantalla. Ahí está, sí, ahí ya está. Bueno. Bueno, buenas tardes a todos, que no nos vimos en la semana pasada porque bueno, habíamos adelantado clase en la semana anterior porque estábamos afectadas con Estela a una mesa de examen, así que bueno, por el feriado de la semana pasada nos la habían pasado al lunes, así que bueno, disculpas, pero bueno, supongo que pudieron avanzar bien con la práctica, nos han contado las chicas en la práctica que ya se cansó de dar cónicas, así que se ha visto todos los temas que pueden respecto a lo que es relacionado con función. Acá me cambié de lugar y estoy en un lugar donde hay más gente y empieza a ladrar a perros, a golpear acá en la calle. Me habían comentado algo las chicas Sofía, que había alguna duda sobre inversa o recíproca, puede ser, que haya quedado alguno que le quedaron dudas de la semana pasada. A ver si A escriben algo ver, en en el el chat. chat. No contestan nada, Fabi. Bueno, no contesta nada, si no empezamos Sí, directamente. de inversa, Bueno, por mi después, parte, me parece. bien, lo que pueden hacer es ya hacer las consultas que necesiten por el foro, ¿sí? Del aula virtual, y el miércoles, en lugar de empezar directamente con la práctica de límites, pueden sacarse esas dudas en la práctica, ¿sí? Así empezamos directamente con, si es uno solo, no digamos el que está, después lo pueden ver en la clase de la práctica, entonces, ¿sí? Yo digo, si era medio generalizado, por ahí nos deteníamos un poquito más en eso. Bueno, voy a empezar a compartir pantalla. A ver, Estela. Sí, ahí estaba, a ver. No, voy a poner toda la pantalla porque dejé unas cosas abiertas acá también. A ver si se está viendo. Sí, ya se ve. Si querés apagar ¿Ya se ve? Sí, eso tu... iba a hacer. Ahí está. Sí, perfecto, ya se ve, Fabi. Igualmente acá. Bien. Bien, acá lo que vamos a hacer es, lo situé acá en el cronograma, recuerden que esto está en el aula virtual, ¿sí? Lo tienen, es importante que lo tengan cada uno ya descargado y lo miren continuamente. Las temáticas que están acá en esta parte central son orientativas, ¿sí? Hay rasgos generales, hay temas muy generales, y lo que vamos a empezar entonces en la clase, a partir de la clase de hoy, es a ver el concepto de lo que es límite, ¿sí? Acá está incluido que entre la clase de hoy lunes, miércoles y el lunes siguiente veríamos todos estos temas que están en esta primera parte, en este primer cuadro, en esta primera celda, que van a corresponder al trabajo práctico número 3. ¿Sí? Y después también vamos a ver en la próxima semana, el miércoles, límites especiales, un concepto que es sucesiones, que vamos a ver después de qué se trata, y ya veríamos en todas estas clases todos los temas relacionados con límites. ¿Sí? Recuerden que bueno, la fecha del primer parcial es el 19 de abril, lo puse acá para que quede acá atento, que se den cuenta cuándo es la fecha, ¿sí? El deadline, digamos, ahí tenemos que llegar con todos los temas vistos, ya para que hagan consultas. Y designamos esta semana previa, del lunes 12 al viernes 16, para ver todos los temas que le hayan quedado pendientes y hacer repaso de los dos grandes temas que son funciones y límites, ¿sí? Que con esto son los temas que se van a evaluar en el primer parcial. ¿Sí? No sé si Eh, hasta acá tienen alguna duda. ah, ahí, Fabi, aclarar que son 2 trabajos prácticos. El que vamos a empezar ahora es el trabajo práctico Sí, 2. sí. Estamos en la Ah, semana perdón, 3. semana 3, perdón, sí, 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 trabajo práctico, dije cualquier cosa. sí, No puse el encabezado acá. ahí. Y están Estaba preguntando, Fabi, esta cómo van a ser semana. los parciales. Los parciales los vamos a tomar como cuestionarios. De todas formas, vamos a hacer un simulacro en la semana anterior, En ¿sí? esta semana acá, en donde estamos haciendo, en la semana esta, que tenemos que hacer el repaso acá de lo que es funciones y límite, ¿sí? En esta semana vamos a estar haciendo ese simulacro para que ustedes vean cómo ¿Cómo es? es el cuestionario. ¿Sí? Son preguntas que se hacen directamente dentro de la plataforma Moodle, en el aula virtual, y ustedes, bueno, van a tener un tiempo para conectarse, les van a aparecer cuáles son las preguntas, van a tener que desarrollar los temas que se les pregunten y enviar un archivo. Pero todo eso lo vamos a hacer con un simulacro, se va a hacer un simulacro acá de parcial. Y esa va a ser la forma de evaluar. ¿Sí? Va a haber un simulacro de ese cuestionario, del parcial, de la evaluación. Van a tener un tiempo para resolver en papel, para sacar fotos y para subir a un link de tarea. Por lo tanto, tienen que tener
todo a mano, actualizado todo, ya sea si trabajan en computadora o con celular, porque van a tener que convertir el parcial en PDF, o bueno, o en Word lo pueden subir, pero es solamente un archivo, no pueden ser fotos, ¿sí? No pueden subir 5 fotos, tiene que ser un solo archivo. Es un solo archivo con toda hay distintas apps, distintas aplicaciones que pueden hacer, que escanea todo CamScanner y hay otras más. Eso lo podemos ir viendo en esa semana Sí, previa, en pero esa mientras tanto ustedes semana, pueden ir eso, averiguando ya de cómo es la forma, ¿sí? claro. Entonces, van a tener que ustedes tener lápiz y papel, su calculadora, por ahí las calculadoras a veces no es tan necesario, pero bueno, tienen que tenerlo todo a mano como para poder resolverlo, y va a estar bien estipulado todas las consideraciones a tener en cuenta para poder rendir ese cuestionario. Así que en el simulacro ya se los vamos a colocar todas esas para que ustedes Sí. sepan, puedan probarse a ver cómo es la ¿Cuánto tiempo le evaluación. lleva? ¿Cómo cuánto tiempo le lleva sacar la Exacto. foto, subir el archivo, Claro. ¿sí? Va a ser un Y, simulacro que no va a ser exactamente igual, quizás haya menos claro, ejercitación, pero bueno, es una forma para que ustedes vayan testeando, porque como dijo bien Estela, tiene que ser un único archivo, ¿sí? Fíjense que la cantidad de alumnos que tenemos no podemos estar manejando varios archivos de todos los alumnos, entonces tiene que ser en un único archivo, en PDF, hacer el escaneo de las hojas que ustedes hayan resuelto, ¿sí? va a ser en el horario de clases. Seguramente, bueno, después podemos charlar en la otra semana que viene o la otra algunos tips, pero en realidad cada vez que uno abre un cuestionario le va a disparar distintas preguntas a un alumno a diferencia de otro alumno, ¿sí? Van a tener distintas preguntas. Nosotros Sí, porque con es, si hay un banco de aleatorio, preguntas bastante amplio que es aleatorio, no todos van a tener las mismas preguntas ni en el mismo orden, va a haber distintas opciones, ¿sí? Para trabajar, pero bueno, eso se lo vamos a explicar oportunamente. Sí, ahí estamos. ¿hay alguna ¿Tiene alguna pregunta? consulta más? Bueno, Bueno, sigamos. bien, entonces, a ver que no me está respondiendo la tableta acá. Ahí está, ahí está, no se me deshabilitaba el lápiz. Bueno, eh, entonces en estas semanas tendríamos que ver todos los temas que están relacionados ahora con límites, ¿sí? Vamos a ver lo que es introducción. Entonces, lo que vimos hasta ahora en la materia, lo podríamos considerar a rasgos generales, se considera como que es un precálculo, ¿sí? Es precálculo. Y recién ahora, con el concepto de límite, vamos a entrar específicamente al concepto de cálculo, ¿sí? Esta gran rama de lo que es la matemática. Em, en muchas universidades, también en lugar de llamarse análisis matemático 1, muchas veces se llama cálculo 1 o cálculo 2, también las asignaturas, a medida que se va avanzando en profundidad en los temas, ¿sí? Me parece importante tomar en cuenta esta, hacer como una introducción así general y tener en cuenta en qué consiste el cálculo, ¿sí? Acá dice, bueno, que es la matemática de los cambios. ¿Sí? Entonces, hasta ahora estamos viendo cosas estáticas, lo que son funciones, y poder analizar las funciones y qué sucede con el crecimiento, paridad, funciones inversas, distintas características de las funciones. Y después el concepto de cálculo nos va a ayudar a hacer un análisis mucho más profundo de todas estas funciones, que en realidad lo que están haciendo las funciones, como vimos en la introducción de funciones, es modelando situaciones de la vida diaria, ¿sí? O situaciones que nosotros queremos resolver. Entonces, en el precálculo, si hablamos del movimiento de un vehículo, vamos a estar hablando de una velocidad promedio, por ejemplo, si estamos hablando de velocidad, ¿sí? Cuando incorporamos el concepto de cálculo, vamos a estar hablando de algo instantáneo, una velocidad instantánea, en un determinado momento y, ¿sí? Que nos interesa, en un determinado tiempo subí. Acá estamos hablando de por ahí una variación, un delta tiempo, ¿sí? Una variación más estática. Entonces, acá estamos viendo cambios en los movimientos. Si estamos hablando de una recta, por ejemplo, cuando graficamos una función que es lineal, a esto me refería con los cambios, estamos viendo una variación que se produce de la variable, esto lo vamos a conocer como delta x, que vamos a hablar de una variación de la variable independiente, y delta y, que es la variación que va a sufrir la variable independiente, ¿sí? Entonces podemos estar hablando de una pendiente de una recta. Si nosotros calculamos ese ángulo alfa que tiene esta recta con el eje horizontal, podemos estar encontrando la pendiente de esa recta, que es la tangente de ese ángulo alfa, ¿sí? En cambio, cuando hablemos de una curva y utilicemos el concepto de cálculo, vamos a estar hablando de o pendiente de la curva o pendiente, a veces lo vamos a llamar de la recta tangente a la curva, ¿sí? Una recta que toca la curva, en este caso, en este único punto, ¿sí? Después ya vamos a ver este concepto más adelante, acá lo está tocando también en este punto,
pero bueno, vamos a ver el concepto de qué es la recta tangente a una curva, y para eso necesitamos justamente conceptos de cálculo. Con respecto a esto lo vamos a ver con el tema de derivadas, ¿sí? Este concepto va a ser las próximas unidades, que va a ser derivadas. Y en estos últimos cuadritos, que tengo los terceros cuadros que están acá, vamos a ver otro concepto también de cálculo, que es integral, integración, integrales, y con el precálculo nos permite, por ejemplo, analizar el área de un rectángulo, nada más, que esto es sencillo, sabiendo las características de cuál es la base y cuál es la altura de este rectángulo, podemos calcular el área, pero en particular el cálculo nos va a permitir, a través de este concepto de que son las integrales, poder encontrar el área bajo una curva, ¿sí? Una curva cualquiera, de una función f, que tiene diferentes características, y vamos a poder calcular, por ejemplo, el área bajo la curva. Para todas estas cosas, lo que vamos a necesitar es, lo más fuerte es el concepto de límite, porque vamos a ver que el límite, que es la unidad que vamos a empezar ahora, va a estar presente en estos dos grandes temas, que son los siguientes que componen la asignatura, ¿sí? Con esto, a modo de introducción, supongo que no hay muchas dudas. Voy directamente acá, hicimos un cuadrito, un cuadro, un mapa conceptual, en donde vamos a ver, les voy a ir explicando más o menos acá, a rasgos generales, en qué va a consistir toda esta unidad de límites. Hay una separación bastante grande, que quiero notar acá, marcar. Fíjense que a la izquierda estamos hablando de sucesiones, vamos a retomar ese concepto de qué son las sucesiones, y acá estamos hablando de funciones. Vamos a empezar por esta parte, estas primeras clases vamos a empezar con esta primera parte del límite de funciones, ¿sí? Cuando estamos hablando de funciones, recuérdense que es todo el módulo que hemos venido trabajando, y en general nos vamos a referir a una función de variable continua, ¿sí? En donde x es la variable independiente y la variable dependiente, pero la variable es continua. Cuando yo represento la función, lo que venimos trabajando hasta ahora es una curva continua, ¿sí? En donde los valores del dominio pueden ser valores, el conjunto más grande serían los reales. Recuerden que la función está definida de un conjunto A, que puede ser un subconjunto de los reales, a un conjunto B, que es el de llegada, que también podría llegar a ser o los reales o un subconjunto de los reales, ¿sí? Cuando nos referimos a sucesiones, las sucesiones van a ser funciones que vamos a ver que van a estar definidas de los naturales a los reales, ¿sí? Entonces, el dominio de la función lo forman el conjunto de los números naturales. Y vamos a decir que son funciones de variable discreta, ¿sí? Esa es la gran diferenciación entre estas dos cosas, entre estos dos tipos de funciones. Funciones de variable continua y sucesiones que son funciones de variable discreta, ¿sí? Entonces, esto para entender un poquito el mapa conceptual. A la izquierda va a estar todo lo que está referido a sucesiones, y acá a la derecha es donde vamos a empezar ahora, y vamos a hablar qué significa el concepto de límite, de funciones, cómo son los límites, el concepto de límites laterales, límites de infinito, conceptos de asíntotas, ¿sí? Y bueno, distintos teoremas, y un concepto importante que también es el de la continuidad de una función, ¿sí? Y después, bueno, muchas cosas más, digamos, hay un concepto también de infinitésimos, que son un determinado tipo de funciones que ya vamos a poder evaluarlas, límites especiales, bueno, y es bastante amplio el tema, pero esto a modo de mapa conceptual y para que puedan ubicarse un poquito en contexto y ver cuáles son los temas que vamos a ver, ¿sí? No sé si quieren hacer una consulta hasta acá, pero bueno, ya empezamos ahora sí de lleno al tema de hoy, Hay que es límite. consulta, Fabi. Bien, entonces el tema que vamos a desarrollar es límite, y en general lo vamos a llamar como límite y continuidad también, porque son los dos grandes temas que van a estar incluidos en este módulo. Antes de empezar concretamente con el concepto de límite, el concepto intuitivo de límite, vamos a ver algunos conceptos previos, ¿sí? Como por ejemplo aquí llamamos vecindad o entorno, ¿sí? Entonces, una vecindad de A, nosotros acá estamos trabajando en el eje de los reales, esto es una recta en donde estamos representando los números reales, tenemos un determinado valor que es A, y la vecindad, y se va a denotar con esta letra, B sub A, ¿sí? La llamamos así, como B y el subíndice A, porque estamos diciendo que la vecindad es en torno a A, y es cualquier intervalo, en este caso es este intervalo CD, yo voy remarcando para que vayan viendo bien, ubicándose en lo que estoy explicando, ¿sí? El intervalo CD, y la única condición es que ese punto A pertenezca a ese intervalo CD. Fíjense que A está en el centro del intervalo, el valor de A, fíjense, el valor de A está acá, ¿sí? Podría haber estado en cualquier lugar de este intervalo. Si yo hago acá un intervalo cualquiera y pongo el valor de A acá,
¿sí? Y digo que este es el extremo D del intervalo y este es el extremo C del intervalo, también es una vecindad, porque cumple con que el valor de A pertenece a ese intervalo abierto CD. ¿Sí? Eso se llama vecindad. Cuando utilizamos el concepto de reducida, ahora es vecindad reducida, significa que nos van a interesar también todos los valores de X que pertenecen a ese intervalo, excepto el valor de A. Fíjense que acá hay como un circulito hueco, ¿no? Esto lo podemos indicar de esa manera, o también lo podemos indicar como intervalos, ¿sí? Unión de dos intervalos, que vamos de C a A y a su vez desde A hasta D. ¿Sí? Lo importante es que la diferencia, cuando nosotros la llamamos reducida, van a ver que se pone una comillita acá, y eso nos está indicando que ya es la vecindad reducida. ¿Cómo se define? Y bueno, podríamos decir que es la vecindad que habíamos definido antes, pero a esa vecindad lo que hacemos es quitarle el elemento A. ¿Sí? Esa es la diferencia entre vecindad y vecindad reducida. Pero el valor de A puede estar en cualquier lugar dentro de ese intervalo, en cualquier posición. Ahora, estos son conceptos más importantes, ahora vamos concretamente a que llamamos entorno de A. ¿Sí? Cuando hablamos de entorno, fíjense que acá hay una particularidad. Vamos a poner acá, por ejemplo, las letras C y D, que tenemos un intervalo CD, pero ahora la posición que ocupa A, ¿sí?, es central en ese intervalo. Quiere decir que nosotros acá tenemos una distancia desde A hasta el extremo derecho, que se denota por esta letra, que esa letra es delta, una letra griega, así que la vamos a utilizar después en la definición de límite, es delta, y esa misma distancia va a estar el otro extremo del intervalo. ¿Sí? Entonces la característica es que tiene central. ¿Y cómo lo notamos? Se lo dice de esta manera, decimos que es E con centro en A y radio delta. ¿Sí? En este caso lo llamamos así, centro en A y radio delta. Y entonces es el intervalo que va a estar. Este valor C, en lugar de ser cualquiera, va a ser si a A le restamos delta, estoy en Profe, este extremo. Fabi, Sí. ¿podés repetir lo del entorno? Pues justo se Ah, te cortó el audio, se te trabó. mira, mira, qué raro. Bueno, porque no me pareció que tenía conexión inestable. A ver, ahí está. Voy a borrar esto. Entonces es un entorno con centro en A y radio delta. ¿Sí? Entonces, si el radio es delta, es la distancia, digamos, a la cual está el extremo derecho. ¿Sí? Por ejemplo, si esto lo llamamos el extremo derecho, para estar en esa posición, a el centro que es A, le estoy sumando el radio delta. ¿Sí? Estoy en ese punto que sería A más delta. Si voy hacia la izquierda, para este otro extremo de intervalo, al centro A le resté delta. ¿Sí? Por eso está conformado por el intervalo que va desde A menos delta a más delta. ¿Sí? Esto lo puedo notar de una manera. Recuerden el concepto de distancia cuando vimos valor absoluto. ¿Sí? Son los X tales que están distando del centro A. Recuerden que esta forma de escribir, y esto presten atención, si no pregunten porque lo vamos a utilizar ahora en la definición de límite, que esto es equivalente a decir que son los X que distan del centro A en menos que delta unidades. ¿Sí? Traten de leerlo, ayuda mucho si lo leemos con el concepto de distancia. ¿Sí? Entonces, aquellos valores de X que están acá adentro, cualquier valor de X que yo me posiciono, está a una distancia del centro A que es más chica que esta distancia delta. ¿Sí? ¿Se entendió ahí? A ver, te había justo cortado ¿podría repetirlo, profe, por Ah, favor? lo último, esta porque lo otro se parte entendió de la todo. Ah, distancia, ¿qué Claro, parte no entendiste? esa anotación. ah, Esta notación, bien, Sí. cuando vos tenés en general, ¿sí? Si yo te estoy hablando, voy a borrar acá y lo voy a volver a decir. ¿Se acuerdan el concepto de valor absoluto? Que algo deben haber visto también después en la práctica. Voy a poner acá. Si yo tengo un valor, por ejemplo, 3 acá, ¿sí? Y estoy hablando que tengo una distancia acá de 2 unidades, vamos a poner a la derecha, o sea que acá estoy en el punto que es 5, ¿no? A 3 le sumé 2. Si voy hacia la izquierda, estamos acá en el valor 1, ¿no? Porque a 3 también le resté 2. Si yo quiero estar hablando de este intervalo, ¿sí?, que está acá, de todos los X que pertenecen a este intervalo,
yo puedo hablar que son los X, ¿sí? La distancia que tienen los X al punto 3 es de menos de 2 unidades, ¿sí? Es menor a 2 unidades, ¿sí? Eso yo lo puedo escribir también como valor absoluto, que significa lo mismo, ¿sí? Estas dos cosas son equivalentes. Y significa que la distancia de los X a este punto, a una distancia menos 3, es de, perdón, acá, menor a 2 unidades. ¿Sí? Estas dos cosas son equivalentes. Se lo hago con un ejemplo acá numérico para que se entienda más. Ahí se entendió Entonces perfecto, acá, profe. bien, entonces acá yo en lugar de escribirlo, voy a borrar esta línea para que se vea mejor. En lugar de escribirlo, esto es importante que pregunten porque después vamos a avanzar con las definiciones de límite y es importante que las entiendan para después no memorizar, ¿sí? Entonces tenemos la distancia de los X a A, que es el centro, es menos que delta unidades. Bien. Entonces sabemos, hablamos de entorno, entonces una observación acá que tenemos es que todo entorno es una vecindad, ¿sí? Porque en realidad podemos hablar, nadie me dice la vecindad, no me excluye que esté centrado el valor de A, ¿no? Vamos a volver a lo que era vecindad. La vecindad era un determinado intervalo que incluía el punto A. En este caso, estamos en un entorno y el valor de A, si esto lo llamo el extremo C, es este, y este lo llamaba el extremo D, el valor A pertenece a ese intervalo CD, ¿sí? Entonces es una vecindad. Pero, y a su vez, dentro de alguna vecindad, podemos determinar un entorno. Fíjense acá, si nosotros vamos al concepto de vecindad, ¿cuál sería el entorno que yo puedo determinar acá? Fíjense en este dibujo que yo tengo acá arriba, en vecindad de A. ¿Qué A tendría que ver, hacer? ¿Qué distancia tendría que tomar para yo tener un entorno acá? Esto es una vecindad. Acá estaría el valor de C, pero no está centrado. Fíjense que acá, en entorno, lo teníamos que tener centrado el valor de A, ¿no? ¿Qué tendría que hacer para que esté centrado? ¿Cuál tendría que Tendríamos que modificar? correr el punto A al centro. No, yo no quiero no, sí, correr no, al claro. centro. Mi objetivo, digamos, fíjate que justo me vecindad entorno de A. Si yo lo corro a A, ya no es el entorno de A. ¿Sí? Yo quiero convertir la vecindad de A en un entorno de A. Entonces el A no lo tengo que mover. Ahí ¿Cómo? dicen Los estudiantes. achicar la distancia de A Correrlo. entre A y D, reducir el intervalo, Perfecto, y otro dice perfecto. entre valor absoluto C menos D. C menos D Menos valor D, absoluto, porque no, C no. menos D, si yo tengo esto, fíjense, que quizás me están diciendo esto, yo acá esto es la distancia de C a D, pero no me dice nada con respecto, ¿sí? Yo esto si lo escribo de esta manera, valor absoluto en C menos D, estoy hablando de la distancia de C a D. Yo lo que quiero es convertirlo en un entorno, entonces lo que tengo que hacer es, a ver si puedo modificar esto un poquito acá, para elegir otro color acá. Yo lo que tengo que hacer es modificar alguno de los dos extremos. ¿Y cuál es el que voy a modificar? Y el que está más alejado, porque yo quiero que sea un entorno. Entonces quiero que tenga la misma distancia al extremo izquierdo del intervalo que al extremo derecho. Entonces ahí sí, yo tendría un entorno, tendría otro valor, vamos a llamarlo E, por ejemplo, y convertí esta vecindad en un entorno, en donde el entorno ahora es el intervalo CE, por ejemplo, porque logré que estuviera en el centro. ¿Se entiende? A ver. ¿Sí? Los que dijeron Sí, eso, o no, sea no que hay esta consulta. distancia Sí, ahí dicen que sea sí. la misma que esta. Bien, perfecto. Eso para que ustedes vieran eso. Entonces, todo entorno es una vecindad, pero toda vecindad puedo definir o puedo determinar un entorno, ¿sí? Que va a estar contenido dentro de la vecindad. Bien. Siguiendo con el concepto de reducido, fíjense que cuando nosotros ahora mencionamos reducido, significa que no lo estamos contemplando el valor A, ¿sí? Que acá hay un agujero, digamos, no lo estamos considerando. Lo podemos poner también como si fueran paréntesis ahí. Yo los estoy exagerando los paréntesis, ¿sí? Pero para que nos quede bien claro que el valor A no lo estamos tomando. Entonces, en definitiva, lo que nosotros vamos a querer es ahora también que la distancia sea menor a delta, pero tampoco quiero que sea cero, porque yo no quiero estar parado acá en A, no puedo estar parado en A, ¿sí? Lo que quiero es que el X no tome el valor A, ¿sí? Entonces, una forma de escribirla es decir que el entorno reducido, vuelvo a recalcar acá la comillita, estoy acá en esta parte, el entorno reducido es lo mismo que al entorno con centro en A y radio delta quitarle el elemento A, ¿sí?
Si lo escribo de otra manera, o sea que me quedan, fíjense que quedan dos intervalos. ¿Sí? Esto es lo que yo quise denotar acá cuando puse este paréntesis, es la forma en que uno lo expresa el intervalo. Voy a ir desde A menos delta, se los voy a poner acá para que veamos bien. A menos delta sería este extremo izquierdo del intervalo, ¿sí? Hasta A, y después unión otro intervalo que va a ir desde A hasta este otro extremo que va a ser A más delta, ¿sí? Tengo dos intervalos. Esta notación, voy a detenerme acá. Uy, ahí está. No sé qué pasaba con, con el lápiz. Fíjense, ¿qué se diferencia del anterior? ¿Cómo lo puedo escribir como distancia? ¿Lo puedo escribir como distancia esto? Compárenlo con lo que yo escribí antes acá. Con lo que está escrito acá. A ver, ¿Lo no puedo dicen escribir como nada. distancia? Puedo escribir, fíjense que esta parte es exactamente la misma. ¿En qué se diferenció con la anterior? O sea que esto es lo mismo. Yo puedo decir que la distancia de los x a la tiene que ser menor a delta. Pero a su vez, ¿qué pasa acá? Me está poniendo otra condición, que sea mayor a 0. ¿Sí? Esta condición que me está diciendo que sea mayor a 0 es la parte en la cual yo estoy considerando que x no puede tomar el valor a. ¿Sí? Esto para que lo entiendan, porque a veces después lo hacen de memoria y no se acuerdan. Esto lo vamos a usar mucho ahora después cuando les explique la definición de límite. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí estos conceptos previos? Si no hay duda, Fabi, ¿Hay por lo alguna menos a duda? ver, Bien, vamos avanzando. Sí, esperar. Ahí es dice que algo sí. medio sencillo, pero por las dudas, bien. Ahora sí, vamos a ir al concepto más específico de lo que es límite de una función. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es analizar, ¿sí?, con el límite, qué sucede en general, y vamos a ver después ahora cómo lo expresamos, pero primero vamos a ver una idea previa acá. ¿Qué sucede con los valores funcionales a medida que yo me acerco a un determinado valor de x? Después vamos a ver distintas situaciones de límites, pero en principio vamos a empezar con un límite que lo vamos a llamar límite puntual, cuando yo me acerco a un determinado valor de x. En este caso, mi objetivo va a ser, me voy a ir acercando al valor 1, ¿sí? Para valores más chicos que 1 y para valores más grandes que 1, y quiero ir viendo qué pasa con los valores funcionales, ¿sí? Entonces, este simbolito que está acá, para ir adelantándonos después, vamos a verlo esto como límites laterales, pero ven que acá me estoy acercando a 1 y pongo un menos acá, que significa que me estoy acercando a valores menores a 1 por izquierda. Y acá esta anotación que dice un más, me estoy acercando al 1, pero para valores mayores a 1. ¿Sí? Entonces yo voy a la función, por ejemplo, me acerco con un determinado valor, voy hacia la función y me fijo qué pasa con su valor funcional. ¿Sí? Me puedo acercar también por la izquierda y veo qué pasa con su valor funcional. Acá en esta tabla me está marcando. Si yo me voy acercando primero desde el 0, bien lejos del 1, ¿sí? Voy hasta el 0 y veo cuál me da el valor funcional. En este caso me da 1. Me sigo acercando lo más que yo quiera, pero no puedo acercarme porque fíjense qué pasa con esta función que yo dibujé acá. ¿Puede tomar en algún momento el valor 1? No, quiere decir diferente de 1. Tiene que ser diferente de 1. Si yo me fijo el dominio de esta función, son todos los reales menos el 1. ¿Sí? No me puedo parar exactamente en el 1, porque si yo me paro en el 1, voy hacia la función y ¿qué voy a decir? ¿Existe el valor funcional? Tengo un agujero ahí, ¿sí? No existe el valor funcional en 1, entonces no me puedo parar nunca en 1. Bueno, esto es lo que me va a permitir este concepto de límite. Acercarme tanto como yo quiera, yo me voy a poder seguir acercando y acercando lo más posible. Si yo acá hago un zoom, ¿sí? Tomo una unidad mucho más grande, acá tengo el 1 y acá tengo el 2, y bueno, me voy a poder acercar mucho más al 1, ¿sí? Lo voy mirando tanto por derecha como por izquierda, ¿sí? Entonces acá empiezo, por ejemplo, vamos a ver en esta columna. Me acerco por izquierda al 1, en 0, en 0,9. Ven que cada vez le voy agregando, estoy cada vez más cerca del 1, pero nunca lo alcanzo a tocar, ¿sí? Y voy viendo entonces este signo de pregunta es qué pasa con los valores funcionales. Lo mismo si me acerco por derecha. ¿Ustedes qué les parece ahí en base a lo que ven en la gráfica? Ustedes podrían ir reemplazando estos valores, 0, 0,9, 0,99, todos estos en la función, ¿sí?, donde aparece x,
tanto para valores más chicos que 1 como para valores más grandes que 1, y ver qué pasa con los valores funcionales. ¿A ustedes qué les parece que pasa? ¿A qué valor funcional se van a acercar? Voy a borrar todo lo que rayé para mostrarles. ¿A qué parece? ¿A qué valor funcional se acercarán? Los valores funcionales Al infinito. a medida que yo me acerco a O 1. A 1. ver, ¿a qué les A parece? 3 dice Agustín. Bien, ¿no ven que si yo fuera, yo les había marcado acá, ¿sí? No puede tomar ese valor porque tengo un agujero, pero si yo pudiera, me acerco por la gráfica, ¿sí? Los valores funcionales tienden a este valor 3. Eso es lo que pasa, ¿sí? A medida que x se acerca a 1, los valores funcionales se están acercando a 3. Eso es lo que me dice el concepto de límite. ¿Se entiende? Es decir, yo voy a poder evaluar y analizar la función en cercanías del 1, que es lo que estoy haciendo, por más que en 1 la función no esté definida como estaba acá. ¿Sí? ¿Se entiende? Fíjense, si yo quisiera acá reemplazar por 1 la función f de x, si yo quisiera poner en 1, cosa que no vamos a poder hacer, pero se los voy a poner acá y puedo poner tachar lo que no, ¿sí? Yo tendría 1 al cubo menos 1 sobre 1 menos 1. ¿Puedo hacer esa cuenta? No. ¿Qué me daría? No, No, porque me está dando 0 sobre 0. Bueno, eso está mal, no lo hagan más, no se puede hacer porque, y yo esto no lo puedo hacer porque la función no está definida, no existe el valor funcional en 1, no lo puedo reemplazar así como hice ahí, ¿sí? Pero quería que se dieran cuenta de que por más que yo no pueda reemplazarlo, a través del concepto de límite, voy a poder analizar qué pasa con los valores funcionales a medida que la variable independiente se está acercando a 1, tanto para valores mayores a 1 como para valores menores a 1. ¿Sí? ¿Eso cómo se escribe? Bueno, esto lo escribimos de esta manera. Todo esto lo dije verbalmente, pero yo tengo que ver mediante una expresión matemática que me quede claro ese concepto. Entonces lo escribo de esta forma. El límite, esto significa límite, después van a ver que vamos a hacer una L así, con un acento quizás de tanto escribirla, pero sería el límite cuando x tiende a 1, voy a escribir la expresión de la función, en este caso, si no voy a poner f de x menos 1, y acá voy a poder poner que es igual a 3. ¿Por qué? Porque yo llegué con seguridad a obtener que los valores funcionales se están acercando a 3. ¿Sí? Bien. Vamos a ver acá, yo les hice a ver si puedo hacer este enlace. Si lo Sí, tenía abierto, que es de GeoGebra. nos quedan 2 minutitos, hacemos este y después. Muestro esto. Recuerden, en el Perfecto. aula virtual, yo ahora no les muestro porque está en el aula virtual, yo hice Hay un video. les creé en GeoGebra también, un videíto, que lo vi en GeoGebra, en donde está este concepto bien de límite. Sigue explicado. Acá yo voy a buscar otra función para que ustedes pudieran ver también de GeoGebra. Entonces acá justamente, ¿qué es lo que está sucediendo? A medida que yo me acerco, me parece que la conexión no anda muy bien, me voy acercando a un determinado valor, acá lo llamamos x sub 0 en general, de una determinada función, en este caso es una función polinómica, ¿sí? Entonces me puedo acercar tanto a la derecha como a la izquierda, en este caso el x sub 0 es 0,5, y voy viendo qué pasa con los valores funcionales, ¿sí? A qué valor se están acercando, ¿sí? Tanto por derecha Te perdimos, Fabi. como por izquierda. Ah, Se ve que no tengo buena conexión y no me lo tomo ahora. Pero bueno, esto yo se los puedo poner como enlace también. ahí Eh, estamos. Y hay un video también. y es algo hecho en GeoGebra, en donde... Hola, Hola, sí, te escuchamos. Ahí se había cortado. mira, eso que estoy entre el euro, estoy en la chacra, y bueno, al final la conexión parece que fuera peor. ¿Se escucha? Sí, se escucha, Fabi. Ah, si no pasó. Bueno, lo que les decía que acá uno puede llegar a cambiar la función, después se los voy a poner como enlace en el aula para que ustedes vayan viendo. Uno puede ingresar otra expresión distinta acá de la función, otro punto al cual acercarse, y a medida que van usando este deslizador, que acá es el delta, es una distancia, ahora vamos a ver bien el concepto de límite, van a poder ir viendo esta situación. Así que, ¿qué pasa con los valores funcionales? A medida que nos acercamos a ese punto de x sub 0,
ya sea para valores mayores a 0 o menores a 0. Ahí me dejó de funcionar, lo voy a cerrar. Bien. ¿Ya no sacó? No.